Tengan todos muy buen día. En esta oportunidad, mi grupo, integrado por mis compañeras León Cuentas Karina, Quispe Flores Yamelit, Supo Rodríguez Alison y mi persona Vera Vizcarra Lisbeth, les vamos a hablar sobre la ergonomía, sus objetivos, principios básicos, la ergonomía ambiental, preventiva, la biomecánica, fisiología, las posturas de trabajo y sobre la antropometría. Empecemos. Primero vamos a hablar sobre un poquito de la historia de la ergonomía. La ergonomía surgió durante las guerras mundiales, al necesitar adaptar máquinas a las capacidades humanas. En 1940 se funda la Ergonomics Research Society en el Reino Unido, la cual fue la primera sociedad ergonómica. En 1957 se crea la Human Factory Society en Estados Unidos, con el mismo enfoque pero con distinto nombre. En 1961 nace la Asociación Ergonómica Internacional, integrando a expertos de más de 30 países. Hoy en día los términos ergonomía y factores humanos se usan y son términos equivalentes. Empecemos con un poquito sobre los conceptos básicos de ergonomía. La ergonomía es una ciencia moderna. Si bien el término es actual, la ergonomía se ha realizado siempre. La ergonomía no solo se aplica en el trabajo, y en el trabajo se suele también definir como la humanización del trabajo. El hombre busca adaptar el medio a sus necesidades y a sus características propias. Entonces, ¿qué es la ergonomía? La ergonomía es una ciencia multidisciplinaria que actúa sinérgicamente como un cuerpo de conocimientos interrelacionados en su aplicación para adaptar el entorno de vida y trabajo al hombre para su mayor y mejor bienestar y calidad de vida. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos de la ergonomía son los siguientes: mejorar la seguridad y el ambiente físico del trabajador, lograr la armonía entre el trabajador, el ambiente y las condiciones de trabajo, aminorar la carga física y nerviosa del hombre, buscar la comodidad y el confort, así como la eficiencia productiva. También reducir o modificar técnicamente el trabajo repetitivo y por último mejorar la calidad del producto. Ahora hablemos sobre los factores de sistemas de trabajo. Son 5 factores: el hombre, la máquina, el ambiente, la información y la organización. El hombre hace referencia a que debemos tener en cuenta todas las características físicas, fisiológicas y sociales del trabajador. Dentro de estas se incluye la antropometría, la fisiología, los factores psicosociales y las diferencias individuales. La máquina. La máquina hace referencia a todas las ayudas materiales que el hombre utilice en su trabajo, englobando equipos, herramientas y mobiliario. Dentro de estas se incluyen, como ya se mencionaron, herramientas manuales y eléctricas, los equipos de producción o computación, el mobiliario ergonómico y las instalaciones en general. El ambiente. En cuanto al ambiente, se deben estudiar sus características físicas, ya que dentro de estas se encuentra involucrada el hombre. Dentro de estas se incluyen las condiciones térmicas, los niveles de ruido, la iluminación, la calidad del aire y los colores y diseño del ambiente. En cuanto a la información, se refiere a las comunicaciones existentes entre los elementos de un sistema. Dentro de estas se incluyen las señales visuales, las interfaces de usuario, los procedimientos, instrucciones, la comunicación entre personas y sistemas. En cuanto a la organización, es la conjugación de los elementos citados en el sistema productivo. Dentro de estas se incluyen el diseño de puestos, horarios y jornadas, estructuras de turno, la formación y capacitación del personal, el clima laboral, etc. Ahora hablemos sobre los principios básicos de la ergonomía. Los principios básicos de la ergonomía son los siguientes: adaptar el trabajo al ser humano, respetar las capacidades y limitaciones humanas, minimizar los riesgos ergonómicos, promover la participación del trabajador, diseñar con enfoque sistémico, favorecer la eficiencia, la comodidad y la satisfacción, aplicar la ergonomía de forma proactiva, no reactiva, y considerar el ciclo de vida del trabajo. Ahora hablemos sobre las aplicaciones de la ergonomía por sector. Son 3 sectores: industria, agricultura y minería, y el sector de servicios. Dentro del sector industrial, la ergonomía se basa en el perfeccionamiento del sistema hombre-máquina y en la organización y mejora de condiciones laborales. ¿Qué es lo que esto implica? En cuanto al hombre y la máquina,
Se trata de diseñar interfaces, controles y maquinaria que se adapten a las capacidades humanas. En cuanto a la organización del trabajo, se trata de planificar turnos, ritmos de producción y descansos para evitar la fatiga. Y en cuanto a las condiciones laborales, se trata de corregir factores como el ruido, vibraciones o posturas forzadas. En el segundo sector, agricultura y minería, la ergonomía se basa en el diseño de implementos agrícolas y el manejo de productos y estudios sobre los agrotóxicos. ¿Qué es lo que esto implica? Esto implica, en cuanto a máquinas agrícolas, diseñar tractores con asientos antivibración y controles accesibles para reducir la fatiga. En cuanto a la recolección y almacenamiento, se trata de optimizar sistemas de transporte para evitar los sobreesfuerzos. Y en cuanto a los agrotóxicos, pues se trata de evaluar riesgos en la manipulación de químicos y diseñar protocolos de seguridad. En el tercer sector, que es el sector de servicios, la ergonomía se basa en el diseño de sistemas de información, terminales y espacios de trabajo. Esto implica, en cuanto a sistemas de información, crear interfaces digitales intuitivas. En cuanto a los terminales de video, ajustar la altura de las pantallas, los teclados ergonómicos y la iluminación para evitar la fatiga visual. En cuanto a los puestos de trabajo, pues se trata de diseñar espacios que permitan la movilidad y las posturas variadas. Ahora hablemos sobre el abordaje interdisciplinario de la ergonomía. El abordaje interdisciplinario de la ergonomía hace referencia a todas las personas que están involucradas dentro de este trabajo, como los médicos de salud ocupacional, los cuales se encargan de identificar lugares o condiciones del trabajo que puedan causar accidentes o enfermedades, y además realizan exámenes médicos periódicos para monitorear la salud de los trabajadores. También tenemos a los analistas de trabajo, los cuales estudian los métodos, tiempos y puestos de trabajo y buscan optimizar procesos y reducir insuficiencias o riesgos físicos. También tenemos psicólogos, los cuales participan en la selección y el entrenamiento del personal. Ayudan a implementar nuevos métodos de trabajo, considerando el bienestar mental y emocional. También tenemos diseñistas industriales, los cuales se encargan de adaptar las máquinas, equipos y sistemas de comunicación y de diseñar puestos de trabajo que sean funcionales, cómodos y seguros desde el punto de vista físico y cognitivo. Siguiendo con el abordaje interdisciplinario, también tenemos a los ingenieros de seguridad y mantenimiento, los cuales detectan y corrigen condiciones insalubres o peligrosas en el entorno laboral. Garantizan que los equipos y maquinarias funcionen con seguridad. También tenemos programadores de producción, los cuales optimizan los flujos de trabajo para evitar sobrecargas, estrés o turnos nocturnos innecesarios, además que contribuyen a la eficiencia sin sacrificar la salud del trabajador. También tenemos administradores, los cuales se encargan de diseñar políticas y estructuras organizacionales que promuevan un ambiente laboral equilibrado, además de que evitan sobrecargas, estrés y horarios perjudiciales mediante una gestión adecuada. Y por último, tenemos a los compradores, los cuales se encargan de la selección de maquinaria y materiales y herramientas más seguras, menos tóxicas y más limpias. Su rol es clave para prevenir riesgos desde la fuente, que es la compra de los equipos. Bien, ahora hablemos sobre las contribuciones ergonómicas. Son tres tipos: de concepción, de corrección y de concientización. Las contribuciones de concepción se aplican en la fase de diseño y su objetivo es prevenir problemas desde un inicio. Un ejemplo podría ser el diseño de una nueva estación de trabajo, con todas las necesidades que vaya a tener un trabajador. Las contribuciones de corrección se aplican cuando el problema ya existe. Su objetivo es resolver los riesgos o dolencias que se puedan tener. Un ejemplo sería el adaptar el mobiliario en una oficina. También tenemos las contribuciones de concientización, y estas se aplican durante la operación. El objetivo es educar y sensibilizar al trabajador. Un ejemplo sería una capacitación de posturas ergonómicas dentro de una organización. Ahora hablemos sobre los tipos de ergonomía. Son tres: física, cognitiva y organizacional. La física se centra en las características anatómicas, fisiológicas y biomecánicas del ser humano, y cómo interactúan con su entorno físico.
Un ejemplo, el diseño de sillas, mesas y herramientas que se adapten al cuerpo humano. También otro ejemplo puede ser la prevención de lesiones por esfuerzos repetitivos, como el síndrome de túnel carpiano. Y otro ejemplo, el estudio de la carga física en el trabajo, como el levantamiento de pesos y las posturas y los movimientos. La ergonomía cognitiva. Esta se enfoca en los procesos mentales como la percepción, la memoria, el razonamiento, la atención y la toma de decisiones, especialmente en la interacción con los sistemas, tecnologías o entornos complejos. Unos ejemplos pueden ser el diseño de interfaces de usuario, la reducción de errores humanos en sistemas críticos, la gestión de la carga mental en las tareas complejas. Por último, tenemos la ergonomía organizacional. Esta se refiere a la optimización de sistemas sociotécnicos, incluyendo estructuras organizacionales, políticas, procesos de trabajo y comunicación. Un ejemplo puede ser el diseño de turnos de trabajo y horarios, o la gestión del estrés laboral y el clima organizacional, o la mejora de la comunicación entre equipos y departamentos. Bien, ahora hablemos sobre la ergonomía ambiental. La ergonomía ambiental es una rama especializada de la ergonomía física que se enfoca en cómo los factores del entorno físico afectan al desempeño, la salud, la comodidad y el bienestar de las personas en su lugar de trabajo o en cualquier otro entorno. ¿Cuál es su objetivo? Los objetivos de la ergonomía ambiental son prevenir riesgos relacionados con el entorno físico, mejorar el confort térmico, visual y auditivo, aumentar la productividad y concentración al reducir distracciones ambientales y cumplir con normas legales como las de OSHA, ISO 45001 o normativas nacionales de seguridad y salud en el trabajo. Pero entonces, ¿qué estudia la ergonomía ambiental? La ergonomía ambiental estudia los factores como la iluminación, el ruido, la temperatura, calidad del aire, vibraciones y radiaciones. En cuanto a la iluminación, se basa a la cantidad, la calidad y distribución de la luz, ya sea natural o artificial. Un riesgo, si esto no se controla debidamente, puede ser la fatiga visual, los dolores de cabeza, errores y accidentes. En cuanto al ruido, regula los niveles de sonido en el entorno laboral, ya que si esto no se hace, puede provocar estrés, pérdida auditiva, dificultad para concentrarse. En cuanto a la temperatura, se trata de regular calor o frío en el ambiente. Esto también incluye la humedad y la ventilación. Si no se toman medidas en cuanto a esto, pues se puede provocar un estrés térmico, deshidratación, hipotermia o fatiga. En cuanto a calidad del aire, se trata de identificar presencia de contaminantes y niveles de oxígeno y la ventilación. Si no se toman medidas, se puede generar irritación respiratoria, somnolencia o enfermedades. En cuanto a vibraciones, se basa en movimientos oscilatorios de herramientas, maquinaria o asientos. Y si no se trata, pues pueden provocar trastornos musculoesqueléticos y daño neurológico. Y en cuanto a radiaciones, estudia lo que es la exposición a los rayos UV, infrarrojos, láseres, etc. Si esto no se controla, pues se pueden provocar quemaduras, daño ocular o cáncer a la piel. Por último, hablemos sobre la ergonomía preventiva. La ergonomía preventiva es una aplicación clave de la ergonomía cuyo objetivo principal es prevenir riesgos, lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo antes de que ocurran mediante el diseño adecuado de puestos, herramientas, tareas y entornos laborales. ¿Pero por qué es importante? Es importante porque ayuda a reducir costos, mejora la productividad, cumple con la ley y protege la salud a largo plazo. Pero, ¿qué es lo que estudia la ergonomía preventiva? La ergonomía preventiva se aplica en diferentes áreas como el diseño de puestos de trabajo, en donde se analiza la altura y el ajuste del mobiliario, la distribución del espacio y el alcance de herramientas, con acciones preventivas como las sillas ajustables, las mesas a la altura adecuada, las pantallas al nivel de los ojos, etc. También en el área de los factores de riesgos físicos. En esta se analizan las posturas, los movimientos, esfuerzos y la repetitividad. Una acción preventiva para esto puede ser evitar posturas forzadas,
evitar movimientos repetitivos o levantamiento excesivo de cargas. También la carga del trabajo. Esta analiza aspectos como el ritmo, duración de tareas, las pausas y la exigencia mental o física. Una acción preventiva, pues, es evitar sobrecargas por exigencias excesivas o la monotonía. Área de herramientas y equipos. En esta se analiza peso, forma, agarre, vibración y facilidad de uso. Acciones preventivas pueden ser diseñar o seleccionar herramientas que reduzcan el esfuerzo físico y la vibración. Y por último, el área del entorno físico. Analiza lo que es la iluminación, el ruido, la temperatura, la ventilación, como ya se mencionó, la ergonomía ambiental anteriormente. Una acción preventiva puede ser controlar el ruido, la iluminación, temperatura y ventilación. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias. A continuación, una breve cuenta varias veces de la biomecánica, fisiología y estructuras de trabajo. La biomecánica es la ciencia que analiza cómo actúan las fuerzas en el cuerpo humano y cómo los movimientos de estructuras y tareas laborales afectan los músculos, las articulaciones y sus aspectos esenciales son estructuras corporales, el movimiento, el equilibrio del trabajo y la distribución de peso. Esto busca la biomecánica. Esta busca minimizar el riesgo de lesiones, reducir el esfuerzo necesario, mejorar la eficiencia del trabajador, diseñar puestos seguros y cómodos. Un ejemplo sería que una persona levantar una caja desde el piso, se columna y como se muestra en la imagen, se flexiona y soporta mucha presión. En cambio, si la caja está a la altura de la cintura y la fuerza sobre la columna baja cae en la cara, y a lo cual reduce el esfuerzo. La aplicación en el análisis ocupacional ocupacional utiliza la biomecánica para estudiar cómo trabaja una persona, en la cual se pregunta cómo se sienta, cómo levanta objetos, cuántas veces repite movimientos, qué peso manipula, qué altura tiene la mesa o estación. Las aplicaciones prácticas en el puesto de trabajo serían identificar posturas peligrosas, evaluar cargos físicos, analizar el movimiento repetitivo, determinar si la estación está mal diseñada. Un ejemplo sería en el que en una trabajadora de su oficina la silla está muy alta, en la cual se encuentran sus pies colgados y la mesa está muy profunda, en la cual se inclina hacia adelante. Y también se muestra que el monitor está muy bajo. Conceptos de fisiología aplicados al trabajo. La fisiología del trabajo estudia el consumo de energía, la frecuencia cardíaca, la oxigenación muscular, la fatiga y recuperación y las capacidades del organismo. Los factores fisiológicos claves en esto serían en el que los músculos necesitan oxígeno para trabajar y también si la postura es forzada o estática, el flujo sanguíneo estaba disminuyendo y cuando llega el suficiente oxígeno al músculo aparece la fatiga, como se muestra en más, a lo cual el cuerpo necesita pausas para que pueda recuperar. La carga física y consumo metabólico. La carga física es el esfuerzo que hace el cuerpo. El consumo metabólico es la energía que el cuerpo necesita para realizar ese esfuerzo. Los tipos de carga física serían la carga física estática y la carga física dinámica. En la carga física estática se mantiene la postura durante un tiempo sin mover, a lo cual un ejemplo sería sostener un objeto y permanecer de pie sin cambiar de posición, sentarse tanto encorvado, en el cual está mucho tiempo y a lo cual da un efecto fisiológico en el que aumenta la fatiga para que por el cual no circula suficiente la sangre en el músculo.
En cambio, la carga física dinámica es en el que se da la instrucción de movimiento. Un ejemplo sería el caminar, subir escaleras, cargar objetos en movimiento, a lo cual provoca un efecto en el que da mayor consumo de energía, pero da menos riesgo de fatiga muscular. Análisis y diseño de postura de trabajo. La postura correcta es aquella que permite trabajar con comodidad, alineación corporal, menor esfuerzo y mayor eficiencia. Elementos del diseño postural serían que la altura de mesa y silla estén sumamente bien balanceados, y también la distancia del monitor, la ubicación de herramientas y control, y la superficie ajustada y también la variación de postura. Ahora hablaremos sobre la importancia de la antropometría en la ergonomía. La antropometría es esencial en la ergonomía porque aporta datos sobre las dimensiones del cuerpo humano, permitiendo diseñar entornos y herramientas adaptados a las personas. Esto evita posturas forzadas, fatiga de productividad y asegura la seguridad, comodidad y bienestar al aplicar el principio de que el trabajo debe adaptarse al ser humano y que no sea al revés. Uno de estos son los conceptos y variables antropométricas, en el cual existen dos dimensiones, y las cuales serían las medidas estáticas y las medidas dinámicas. En las medidas estáticas son dimensiones en reposo, es decir, de estatura, ancho de hombros y etc. Y estas son usadas para diseñar espacios fijos, mientras que las medidas dinámicas son dimensiones en movimientos. Lo que quiero decir es de que estos llevan al alcance, los giros, etc., el cual es clave para las tareas y los movimientos seguros. Uno de estos puntos son la variabilidad y factores que afectan las medidas antropométricas, los cuales serían las diferencias individuales. Cada persona tiene dimensiones y capacidades físicas únicas que afectan su desempeño laboral. Por ejemplo, las manos pequeñas dificultan el manejo de herramientas grandes y personas altas pueden sufrir golpes o posturas forzadas en espacios bajos. Esto da de mal porque al ignorar estas diferencias reduce la comodidad y aumenta el riesgo de lesiones y la baja eficiencia. Y otro serían las variaciones por edad, sexo y grupo étnico, en el cual la edad, el crecimiento termina alrededor de los 17 años en las mujeres y 20 años de los hombres, y con la edad esto puede reducir la estatura. En el grupo étnico sería de la nutrición, la actividad física y las condiciones como la obesidad. También pueden modificar las medidas corporales y nivel de población. Y del sexo sería que las mujeres, por ejemplo, tienen mayor ancho de caderas, lo que afecta el diseño de los asientos. Continuando con el tema, yo voy a hablar sobre la aplicación de la antropometría en el diseño ergonómico. Esta se encarga de recopilar y analizar datos sobre las características físicas del cuerpo humano para así diseñar entornos y herramientas que se ajusten a las necesidades y capacidades de los individuos. Esto con el objetivo de la búsqueda de la adaptación física entre el cuerpo humano en actividad y los diversos componentes del espacio que lo rodean. Análisis de las dimensiones corporales en el diseño de productos. La antropometría, definida como el estudio de las medidas del cuerpo humano, proporciona datos valiosos sobre la variabilidad de las características físicas de las personas. Estos datos son esenciales para diseñar productos que se ajusten adecuadamente a los usuarios, evitando problemas como el mal ajuste, la incomodidad o incluso el riesgo de lesiones. Por ejemplo,
En el diseño de sillas de oficina es fundamental considerar medidas como la altura del asiento, la profundidad del respaldo y la distancia entre el borde del asiento y los muslos, de modo que se acomoden a diferentes tamaños y proporciones corporales. El diseño ergonómico de puestos de trabajo. El objetivo es adaptar el entorno laboral a las características y necesidades de los trabajadores. Un elemento clave en el diseño es la aplicación de principios específicos para manejar la variabilidad humana. Se destaca tres principios rectores para el diseño antropométrico, que sería el diseño para extremos, el diseño para un intervalo ajustable y el diseño para el promedio. Los datos antropométricos siguen una distribución normal, que sería la curva de Gauss, y conociendo la media y la desviación estándar, se pueden tomar decisiones de diseño calculadas. Ergonomía y salud ocupacional. Esta es la ciencia que estudia la interacción entre el ser humano y los elementos de un sistema, con el fin de optimizar el bienestar humano y el desempeño global del sistema, según la IEA. Un diseño ergonómico adecuado puede prevenir y mitigar los riesgos de lesiones y enfermedades laborales, lo que a su vez mejora la calidad de vida y el rendimiento de los trabajadores. La ergonomía se enfoca en el diseño de sistemas, productos y entornos que se adapten a las capacidades y necesidades de las personas, mientras que la salud ocupacional se encarga de promover y mantener el bienestar físico, mental y social de los trabajadores. Por ejemplo, un diseño ergonómico adecuado de un puesto de trabajo de oficina puede reducir la fatiga y el estrés musculoesquelético, lo que a su vez disminuye el riesgo de problemas como el síndrome del túnel carpiano o la tendinitis. Continuando, seguimos con las tendencias y desafíos actuales, en los cuales serían los avances tecnológicos en la medición y aplicación de los datos antropométricos, en donde la antropometría se desarrolló fuertemente en sectores críticos como la aeronáutica, donde la precisión es vital. Hoy se usan herramientas digitales para capturar no solo medidas corporales, sino también movimientos y posturas en tiempo real. Esto, junto con datos actualizados y diversos, permiten crear entornos de trabajo más seguros y ajustables e inclusivos. Dentro de esto tenemos dos puntos, los cuales serían la ergonomía y diseño inclusivo. El diseño inclusivo parte de que no existe un trabajador promedio, por eso se usa el diseño para extremos, como puertas altas para las personas más altas y el diseño ajustable, como para mesas regulables para distintas estaturas. Esto mejora la seguridad, el confort, la productividad y reduce costos, demostrando que la inclusión es tanto ética como económica. Y por eso tenemos la ergonomía en entornos específicos. En espacios reducidos, la antropometría es clave. En una embotelladora, un operario con dolor lumbar trabajaba en una estación mal diseñada. Levantaba cargas por debajo de las rodillas o por encima de los hombros. La solución fue ajustar la altura de la estación al rango antropométrico seguro y asegurar que el EPP como fajas tuviera como la talla correcta. Conclusión. El estudio científico de la ergonomía en la antropometría demuestra que un entorno laboral eficiente y solo es posible cuando se reconoce al ser humano como sujeto de acción, en el cual la ergonomía maneja la interacción entre las personas y las tareas del ambiente, mientras que la antropometría aporta las medidas corporales que permiten ajustar físicamente cada nuestro trabajo. Son estas disciplinas que aplican de manera adecuada, que reducen los riesgos de posturas inadecuadas y los espacios efectivos, herramientas mal diseñadas, favoreciendo la salud física y mental del trabajador. En definitiva, esta consideración contribuye a crear espacios más seguros, cómodos y productivos, donde el bienestar humano es la base del desempeño organizacional. Gracias.